La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Amén. Qué belleza. Amén, 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 amén. Hermanos, buenos días. Ahí sí me escuchan, ¿cierto? Decentemente. Ya casi. Me alegra saludarlos. Ojalá ahorita no se vayan tan rápido para poder tener tiempo de saludar a todos los que no pude saludar. En serio, Dios los bendiga. Me alegra mucho estar aquí esta mañana con ustedes, preciosos hermanos y hermanas, y especialmente compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor la acompañe de su bendición para poder que eso tenga fruto. Porque por el lado mío solo queda muy pobre la cosa. Pero el Señor es capaz de hacer muchas cosas muy buenas. Esa es nuestra esperanza en este día. Hoy tengo la noticia de que iniciamos una nueva serie de predicaciones. Gracias, Iván. Gracias. Esa es la nueva serie, hermanos. Ahí está. El gran Dios de los profetas menores. Y justamente estas 12 semanas que siguen, lo que estaremos haciendo será examinar cada domingo a uno de esos profetas. ¿Saben que cuántos son los 12 profetas menores? Sí, son 12. Exactamente. Sí, exacto, muy bien. Están conectados. Y en serio, nuestro gran propósito, uno de los propósitos que perseguimos al compartir la profecía de estos siervos de Dios, es tratar de entender el gran Dios que ellos quieren comunicar. ¿Cuál es la lectura, la interpretación, la comprensión que estos hombres tienen acerca de el Dios que los comisiona a hacer su tarea de profetas en medio del pueblo? Y hoy vamos a arrancar, hermanos, por un profeta que no sé si es lo mejor para arrancar esta serie, pero él es un profeta menor. Es decir, es un siervo de Dios, es decir, está inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Y es el profeta quién? Joel. Así es. Lo que hoy quiero compartir con ustedes es justamente lo que dice ahí en el título. Reacciona. El día del Señor está cerca. Ese va a ser el llamado para todos los que estamos en este lugar hoy. Reacciona. El día del Señor está cerca. Vayan por favor a sus Biblias, al libro de Joel. Te vuelvo a animar para que consigas una Biblia física y la traigas y rayes y preguntes y podamos abrir fácil un texto y mirar aquí, mirar allá, como nos gusta hacerlo aquí en el Redil Laureles. Y eso se hace más fácil con una Biblia física. Entonces, bueno, ahí les dejo la recomendación. Vamos a leer el libro de Joel, unos cuantos versículos. Hoy vamos a pasar por los 3 capítulos de diversas maneras. Pero vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabras del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes de toda la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenselo a los hijos de ustedes.
y sus hijos a los suyos, y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Despierten borrachos y lloren, y giman todos los que beben vino a causa del vino dulce que se les quita de la boca. Porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Ha hecho de mi vid una desolación y astillas de mi higuera. Del todo las ha descortezado y derribado. Sus ramas se han vuelto blancas. Lamentate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están en duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el vino nuevo se seca y el aceite virgen se pierde. Avergüéncense ladrones, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se seca y se marchita la higuera, también el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan, ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Y vemos en el versículo 15, hermanos, ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Oramos. Tema crucial, entonces hay que orar más. Por eso lo hacemos, Padre querido, en esta mañana, ya casi tarde. Por eso oramos a ti, Señor, hoy. Porque reconocemos que pensar en el día del Señor nos trae a algunos confusión, a otros escepticismo, a otros miedo. Es decir, Padre, nosotros encaramos este texto y la profecía de Joel, Señor, con tantas formas de reaccionar. Pero nosotros, Señor, queremos ser reunidos todos en la reacción que anhela el profeta Joel, pero antes que él, anhelas tú, Señor, todo el pueblo. ¿Cuál reacción? Arrepentimiento, fe. Ayúdanos, Señor. Ayuda a quienes nos visitan esta mañana o quienes nos vienen visitando y aún no conocen a tu Hijo Jesucristo. Ayúdales a entender y ayúdame a mí también, querido Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero por donde quiero arrancar esta predicación del profeta Joel, hermanos, es diciéndote a ti que estás sentado esta mañana en este lugar lo siguiente: vuelve al Señor, su juicio está cerca. Y yo entiendo, yo sé, soy consciente de que de entrada cuando hablamos de esto suena desagradable al oído moderno la vehemente declaración de que Dios convocará a juicio a todos los agentes morales de esta tierra, de este mundo. Y como que no nos suena muy bien la verdad, que llegará el día en que Dios pesará tu vida y la examinará. No suena muy bueno eso, la verdad. Yo sé que tal vez algunos de ustedes han visto esas caricaturas o esos memes de un hombre que está como mal vestido y tiene los cabellos bastante desarreglados y parece, la verdad, como uno podría denominarlo, como un loquito, ¿cierto?
como un loquito que está por ahí en las calles, y tiene un gran cartel en sus pies o lo está cargando, que dice ¿qué? ¿Qué es lo que dice ese cartel? Cristo viene pronto, dice Daniela, muy bien, así es. Ese es el anuncio. El juicio está cerca, arrepiéntate, el Señor viene pronto, vuelva a Él, algo así. Y pareciera que nosotros cometemos el error de hacer una asociación inconsciente entre un tipo que luce raro, que parece loco, entonces todas las palabras que él dice deben ser palabras de loco. Entonces, cuando uno escucha del juicio, que habla él, entonces a uno le parece que esto también es locura. Por eso esta mañana intencionalmente yo me vestí lo mejor que pude. Esta mañana le pedí el blazer prestado a mi hermano. Yo no tengo de eso. Y lo hice porque yo quiero que tú resistas por un tiempito de alguien que no estaba mal vestido y pues peinado no me queda como mal peinado. Pero que resistas por un tiempito y pienses que si es verdad, hay personas que parecen loquitas y están hablando del juicio de Dios, pero tú no puedes construir esa caricatura y solo a partir de esa caricatura decir esto es algo que yo debo descartar, porque es verdad. Vuelve tu corazón al Señor, porque su juicio está cerca. Eso es lo que nosotros vemos hacer a Joel, a este profeta. Ustedes pudieron notar en sus Biblias la urgencia de sus palabras para que el pueblo reaccione. ¿Sí notaron eso? Me encanta cuando tienen sus Biblias porque ustedes pueden rayar todas esas palabras. Por ejemplo, les leo solamente aquí. Oigan esto, presten oído, despierten, giman, lamentate, avergüéncense. Giman, cíñanse de cilicio y lamentense. Giman, vengan, pasen la noche, promulguen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Él va a seguir diciendo más cosas acerca de esto. Pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que el pueblo debe reaccionar de esta forma y no de otra? Si Joel no nos ayuda a entender, no hay un pecado visible en el pueblo. Es decir, no se está denunciando algo. Claramente, ¿por qué el pueblo debe reaccionar así? Bueno, para que nosotros entendamos por qué es que Joel está hablándoles con esta vehemencia, debo decirles que el pueblo, en ese momento en que Joel les está predicando, ellos están atravesando por una calamidad pública. Para poder entender el libro de Joel debes meterte en esa historia. Ellos están atravesando una calamidad pública. Un fenómeno natural ha destruido toda la agricultura. ¿Cómo quedamos si literalmente algo pasa en Medellín? Un fenómeno del Niño mucho más intenso del que estamos viviendo y nos quedamos sin cosechas. Exactamente, así es. Pero ellos no estaban viviendo un fenómeno del Niño. ¿Saben qué era lo que ellos estaban viviendo? Ahí les ayudo con esta primera fotografía. A ver la primerita, Checho, porfa. Ahí deja un momentico. ¿Sí lograron ver qué es eso? Muy bien, entonces pasa a la otra para los que no están tan convencidos. Una plaga de langostas. Posiblemente ahora ya tiene más sentido lo que dice el versículo 4 del capítulo 1. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Esas son diferentes denominaciones para la misma especie que está en un momento diferente del desarrollo. Es esta langosta, hermanos. Y esto es, hermanos, lo que les ha acontecido como pueblo. Y ellos seguramente están tristes y preocupados por lo que les está ocurriendo, como cualquier persona que padece un desastre natural. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro que ellos van a estar así.
Pero ellos, hermanos, no debían tener una lectura puramente naturalista, una lectura puramente biologicista de ese fenómeno natural. Simplemente lo que ocurrió porque nos tocó, por el azar, por la suerte. Fuimos simplemente desafortunados y eso nos trae tristeza y hace que caigamos en lamento. Pero ellos no debían tener esa lectura. Sobre todo el pueblo en este momento de la historia. Más bien, hermanos, el Señor le ha hecho saber al profeta Joel que Él mismo ha sido quien ha liderado este innumerable ejército de langostas sobre los cultivos del pueblo. Ha sido Dios quien ha traído esa calamidad sobre ellos. Es decir, el borracho debe llorar porque Dios mismo ha destruido las vides del campo. Y si no hay vides, entonces el borracho se quedó sin ¿qué? Y Dios mismo fue el que lo quitó. Los sacerdotes deben lamentarse porque Dios mismo ha destruido los campos y ahora no hay cereales para las ofrendas en el templo. Y los sacerdotes deben saber que ¿quién fue el que lo quitó? Dios mismo. Los campesinos han quedado con las manos vacías, sus cultivos están arruinados, hermanos. Así que el pueblo que Joel evidentemente amaba, y si tú lees los 3 capítulos de Joel te vas a dar cuenta del amor tan tremendo que este profeta tenía por su pueblo. Este pueblo debe reaccionar no solo porque van a experimentar una fuerte escasez de alimentos y privación. Ellos deben lamentarse y reaccionar porque ellos están en medio del juicio del Señor. Esa es la razón. Bueno, hermanos, pero el asunto no termina allí. ¿Cómo les parece? Esta gran invasión de langostas y los dolorosos resultados que el pueblo está experimentando en ese momento es solamente una muestra de algo más fuerte que se avecina sobre ellos. Leamos capítulo 2, versículos 1 y 3, por favor. Miren que estamos haciendo el recorrido de los 3 capitulitos, ya que este profeta es pequeño. Capítulo 2, versículo 1 y 3. Escucha pues cómo avanza la tarea del profeta. Toquen trompeta en Sión. Oiga, cuando se tocaba la trompeta en ese momento no era porque estaban en la alborada o porque estaban en el partido nacional o algo así, no. El toque de trompeta es, estamos en alerta. Ojo pues, cuidado, toquen trompeta en Sión y suenen la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Ciertamente está cercano, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Oiga pues, delante de él consume el fuego. ¿Delante de quién? Delante de ese ejército, delante de esa nación, delante de ese ejército consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él y detrás de él un desierto desolado y de él nada escapa. Y ahí tú puedes seguir leyendo esa otra partecita del capítulo 2, hermanos. Oiga pues, el Señor que ama a su pueblo les está anticipando que el ejército de langostas pasará. Va a pasar. Pero que llegará sobre ellos un ejército, y ya no de langostas, sino un ejército de hombres. Van a ser invadidos por una nación lejana, con un incontable número de soldados, todos ellos entrenados y fieros para la batalla. Eso es lo que Joel les está diciendo. Se los está anticipando. Si las langostas parecieron temibles, este ejército es aterrador. Es lo que Joel trata de decir de forma muy gráfica. Pero para el pueblo la invasión extranjera aún no había ocurrido. Y Dios
se los anticipa para evitarles la calamidad. Ustedes sabían que Dios anuncia las cosas que están por venir para ahorrarnos, evitarnos las cosas que van a suceder. ¿Sí sabían eso o no? Por eso es que el profeta, hermanos, llama a todo el pueblo a reaccionar. Nadie en el pueblo está exento de este llamado. Ninguna persona. Las mamás lactantes eran personas que tenían como ciertos privilegios, eran tratadas con cierta consideración. Pero aún el profeta Joel dice, las lactantes, ellas también que vengan a esta convocación que estamos haciendo de luto, de duelo, de arrepentimiento y de aflicción. Los recién casados también eran una población que tenía ciertos privilegios, no tenía que participar de las ceremonias por unos meses, por un tiempo. Pero el profeta Joel dice, esto no es tiempo para eso. El día del Señor está cerca y aún los que están recién casados tienen que venir a este lugar y que clamemos juntos al Señor, porque el Señor es misericordioso. La nación no debía rasgar sus vestidos como muestra de duelo y lamento. El Señor les dice que ellos deben rasgar su corazón. Eso es lo que Él quiere. Si vas al capítulo 3 del profeta Joel, te vas a dar cuenta que el Señor le permite ver a Joel algo más. Oiga pues, le permitió ver en qué consistía la invasión de langostas, el juicio de Dios. Le permitió ver el ejército que estaba próximo a venir para ahorrarles ese juicio. Pero además de eso, en el capítulo 3 vemos que Dios le permite al profeta Joel ver un evento aún más futuro, el día del Señor en el que todas las naciones serían llevadas al valle de la decisión, como lo describe Joel, donde el Señor mismo las juzgaría a todas ellas. Puedes ir a casa y leer acerca de este juicio que pues aún no llega. No solamente en el ejército de langosta se veía el día del Señor, no solamente en la conquista militar se vería el día del Señor, sino también en el juicio universal veremos el día del Señor. Aquel día en que no se dará más lugar a ninguna forma de maldad en la hermosa creación de Dios. Hasta ese día, nada más para ninguna persona, ninguna muestra de maldad más en este mundo. El día del Señor. Grande y temible, terrible, como Él lo describe. Yo sé que es posible aquí a muchos de nosotros nos cueste escuchar esto que estamos diciendo. Y yo creo que si tú eres un poco más joven, creo que esto te cuesta un poquito más. Y por lo menos voy a conjeturar una de las razones por las cuales quizá eso te pasa a ti cuando escuchas acerca del día del Señor. Nosotros hemos aprendido en nuestra cultura que los valores, la moral, es algo que se construye de manera personal. Los asuntos de la ética tienen relación con una conciencia individual. Nadie debería decirte a ti que está bien y que está mal. Yo mismo soy el que decido qué está bien y qué está mal. Cuando empezamos a escuchar que alguien nos va a juzgar por las cosas que yo he aprendido a evaluar como buenas, ¿cómo me entra eso? Pero ¿cómo así que me van a juzgar si yo considero que eso está bien? Entonces, en primer lugar, nos resulta chocante y como que no nos entra esto. También puede ser que tú vienes de una tradición evangélica u otra tradición religiosa donde el único tema del que se hablaba era este y quedaste no solamente hastiado sino confundido.
Y cuando escuchas esto, pues la verdad, no sabes cómo qué hacer con esto porque es difícil. También entiendo que sea así. Pero hay algo que tiene que quedar claro, amigos y amigas. Cuando nosotros hacemos juicios sobre los demás, sobre los políticos, que a veces somos rápidos para hacer juicios sobre ellos, o sobre nuestros jefes, a veces sobre nuestra esposa, nuestro esposo, o sobre las personas que nos rodean, hacemos juicios. Nosotros consideramos que si esa persona realmente ha hecho algo malo, a nosotros no nos importa si esa persona cree que lo que hizo está bien o está mal, porque sabemos que está ¿qué? Mal. Es decir, en el fondo, de alguna manera, nosotros podemos discernir lo que está bien y lo que está mal. Podemos hacerlo. Y entonces eso nos debe ayudar a pensar, porque Dios no que tiene organizado todas las cosas y sabe todas las cosas, va a saber juzgarme por lo que es verdadero, por lo que está bien y lo que está mal. Y aunque eso es verdad, hermanos, puede ser que el tema del Día del Señor nos cuesta, aunque nosotros lo estamos practicando en la vida cotidiana. Nosotros hacemos juicios constantes porque creemos que la justicia sí es un asunto real, que no es un asunto imaginario ni es un asunto relativo. Aunque eso es así, hermanos, yo les aseguro algo. Nosotros como cristianos pensamos en el Día del Señor y pensamos eso con humildad. ¿Y por qué pensamos con humildad el Día del Señor? Porque nosotros sabemos que los cristianos son personas que han sido salvados ¿por qué? Por gracia. Por gracia, es decir, nosotros no tenemos en un sentido ventaja sobre otros que no van a ser perdonados. Nosotros no recibiremos el juicio del Señor porque Dios nos ha perdonado por su infinita misericordia sobre nosotros. Entonces, nosotros pensamos en el Día del Señor y lo anhelamos, pero lo anhelamos con cierta humildad. No simplemente decir, Señor, venga y destruya a mi vecino como es de canzón. No es así. Lo hacemos con humildad, y aunque lo hacemos con humildad, yo sé también que en el fondo del corazón, hermanos, nosotros anhelamos que llegue el juicio de Dios, que llegue el día del Señor. ¿Por qué anhelamos que llegue ese día? Porque, hermanos, nosotros no queremos que las cosas estén como están. Y yo sé que nosotros somos personas acomodadas en el asunto emocional, o tenemos una buena economía, tenemos buenas posibilidades académicas, yo qué sé, nosotros estamos más o menos cómodos. Yo sé que para nosotros no es tan molesto el mundo y sus injusticias, pero para una persona en el rincón de nuestro país que todos los días está alimentándose de injusticias, esa persona que anhela que la realidad debe de ser así. Y cuando a ti te toca vivirla por lo menos por un segundo, porque un compañero de trabajo hizo algo injusto contra ti y tú estás lleno de indignación, solamente un compañero de trabajo con una cosa que es insulsa, simple, y aún tú sabes, Señor, ¿por qué no vienes mañana? ¿Cierto? Y no le das tiempo a mi compañero de trabajo. Hermanos, nosotros anhelamos el día en el que haya cielos nuevos y tierra nueva, y la justicia florezca en esta creación, y nosotros no veamos más la maldad, especialmente en nuestro corazón y en el mundo. Nosotros anhelamos el día del Señor en un sentido, y sé que en otro sentido puede ser que tú lo rechaces. Yo no quiero hacerlo, pero todos lo necesitamos, creyentes y no creyentes, todos lo necesitamos. El profeta Joel hace una pregunta muy interesante. La pregunta de Joel es: el día del Señor, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Pues bueno, ahí es donde tenemos que llegar a la segunda parte de la profecía de Joel. Y yo no solamente quiero decirte esta mañana, esta tarde ya, vuelve tu corazón al Señor, porque su juicio está cerca. También quiero decirte, vuelve tu corazón al Señor, su gracia está cerca. Por favor, abran capítulo 2, versículos 12 y 13. Oigan esta maravilla, pero no solamente la que voy a leer en ese momento, sino todo lo que vamos a leer de aquí en adelante. Escuchen, por favor, traigan una Biblia y ráyenla. Escuchen, hermanos. Capítulo 2, versículos 12 y 13 inicialmente.
Y ahí va. Aún ahora, declara el Señor, no declara el profeta Joel, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos, vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Qué belleza, ¿no? Ahora salten al versículo 18, por favor, del capítulo 2, y sigue diciendo: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo: yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho cosas terribles. No temas, oh tierra, y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Tendrán mucho que comer y se saciarán, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes. Y nunca jamás será avergonzado mi pueblo, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Hermanos, escucha esto que voy a decirte, por favor. Que para nosotros, hermanos, amigos, para nosotros sea como para el profeta Joel. Definitivamente Joel no tiene una perspectiva de Dios como un despiadado rey. Cuando Dios trae juicio, Él no es un despiadado rey que complacido destruye a sus enemigos sin ninguna muestra de compasión o de amor. Así no es como Joel lo entiende. Más bien Dios es que clemente, compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Nuestro Dios es aquel que hará resplandecer en su mundo la justicia y la bondad, la pureza y la santidad. Todo lo que es diferente a ese estándar debe perecer, pero Dios quiere la vida de los que no cumplimos ese estándar. Dios quiere perdonarnos y quiere darnos vida, hermanos. Entonces, el llamado del profeta Joel, ¿cuál es? Vuelve tu corazón al Señor. Vuelve tu corazón al Señor porque su gracia está cerca. Vuelve tu corazón al Señor y confía en Él. Ven, querido pueblo, ven a el Señor. Cuando nosotros leemos solamente esta partecita, hermanos, tenemos que corregir una equivocada teología que hemos aprendido. Es probable que cuando tú escuchas hablar del día del Señor, has aprendido que el día del Señor hace referencia especialmente o particularmente a el juicio de Dios. Si tú aprendiste eso, es algo correcto, pero si solamente aprendiste eso, tienes la mitad de la verdad. Cuando la Biblia habla del día del Señor, está hablando de un día de juicio y de un día de ¿qué? De salvación. De salvación. Corrijamos pues esas cosas.
El día del Señor es también un día de salvación. ¿Cómo es que luce esa gracia para la situación inmediata del pueblo? ¿Cómo lo pudimos leer ahí? ¿Qué es lo que Dios va a hacer por ellos si se vuelven a Él? En su inmediata situación de escasez, de hambruna, ¿qué iba a hacer Él por ellos? Exactamente, cierto, aunque están bajo el juicio de las langostas, pero ellos vueltos al Señor, su gracia les traería las lluvias necesarias para la preparación de la tierra, y los árboles darán su fruto, y la hierba verde se convertirá en el nuevo enchape del piso. Eso es lo que Él les promete. Si las pérdidas que vivieron por la invasión de langostas fueron grandes, oiga hermanos, la compensación por esas pérdidas será aún mayor. ¿Pero qué es eso? ¿Pero cómo así? ¿Usted no le sorprende eso? ¿O ustedes piensan que debería ser así que Dios actúe? Vea, es sencillo. El pueblo está bajo el juicio de Dios porque ellos han hecho lo malo delante del Señor. ¿De acuerdo? Simplemente si este pueblo vuelve al Señor y se arrepiente, el Señor quita el juicio de sus vidas y les dice que los va a compensar. La compensación por las pérdidas que vivieron en el pasado serán aún mayores. Y Joel lo expresa de esta manera: porque el Señor desea obrar maravillosamente con ellos. Eso es gracia. ¿Sí? Ojalá entiendas por experiencia personal esto. La gracia de Dios que obra maravillosamente entre nosotros. Ahora, ¿cómo luciría esa gracia de Dios para la cercana invasión militar? Joel les está anunciando lo que les vendría como un ejército nuevo, pero todavía no ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurriría si ellos se vuelven al Señor? ¿Qué pasaría? Ese ejército no llegaría a ellos. Ese ejército no llegaría a ellos. Es más, dice que Dios los defendería y Él enviaría ese ejército lejos por un lado y lejos por el otro lado. Y que el pueblo mismo, desde tan lejos que Dios mandó a esos pueblos, sentiría la fetidez, sentiría la hediondez de los cuerpos descompuestos del ejército que pensó hacer mal contra su pueblo. Dios mismo sería quien los defendería. Dios mismo sería el que los restituiría, los compensaría. Dios mismo los salvaría. Pero ¿cómo les parece? Aquí no termina la gracia del Señor, hay más. Hay más anuncios, hermanos. Entonces, este no lo podemos dejar de leer. Por favor, capítulo 2, versículo 28 a 32. Y dice, versículo 28 del capítulo 2. Y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Y sus ancianos soñarán sueños. Sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. ¿Ustedes no les parece que el Señor es muy generoso?
aquí les está anticipando que si ellos se vuelven a Él, llegaría una época, un momento de la historia en el que Dios, el Espíritu, sería derramado sobre los seres humanos. Y sobre todo tipo de seres humanos. No solamente sobre un profeta. Recuerden, el profeta Joel, inspirado por el Espíritu de Dios, empoderado por Él, habla en nombre del Señor. Pero ya no era solo sobre el profeta que iba a venir el Espíritu de Dios. Iba a venir inclusive sobre quienes, siervos y siervas. Sobre los que menos contarían, diría uno, ¿ah? Sobre ellos también sería enviado el Espíritu de Dios para hacer prodigios entre ellos. ¿Ustedes recuerdan cuándo es que esta promesa se cumplió? Claro, el día de Pentecostés. Y recuerden que el apóstol Pedro, en su predicación, cuando el Espíritu es derramado sobre ellos, cuando esta profecía se cumple, Pedro literalmente en ese mismo instante dice: hermanos, hoy se ha cumplido la palabra del profeta Joel. Es decir, hoy, en este momento, estamos en los tiempos del derramamiento del Espíritu y todavía esta promesa se sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque increíble, entre hombres y mujeres como nosotros, el Espíritu se sigue derramando. Y eso es una cosa sorprendente, ¿no te parece, Mauricio? Que sobre personas como tú y como yo, Dios el Espíritu pueda ser derramado. Imagínate, en alguien como tú. Estamos hablando de alto calibre, ¿no? Pero tú puedes ser beneficiario de esta belleza, por la gracia de Dios. Oiga pues, porque aquí no termina. Aquí no termina la gracia. Entonces tenemos que finalmente leer capítulo 3, versículo 18 al 21. Y ya le dimos todo el repaso al profeta Joel. Oiga pues, como para que, casi como cuando uno disciplina al hijito y uno ya después quiere llenarlo de todo lo que sea posible, ¿cierto? Para su bien, no para su mal. Oiga, pues no termina la gracia y dice versículo 18: y sucederá que en aquel día, recuerden que es un día después del derramamiento del Espíritu, eso es lo que dice Joel. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor, y regará el valle de Sitim. Egipto será una desolación, y Edom será un desierto desolado, por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. En aquel día, que el capítulo 3 de Joel nos permite entender como en aquel día donde todas las naciones van a ser reunidas. En aquel día el Señor va a juzgar a los hombres y va a juzgar a las naciones por lo que ellas han hecho contra el pueblo de Dios, es decir, contra la iglesia. Y tú puedes tener paciencia, y tienes que tener paciencia, porque no hay nada mejor para la no violencia que saber que Dios va a enjuiciar toda esta tierra. Nosotros a veces pensamos que tener un concepto de Dios de que Él no juzga, eso justamente es lo que no promueve la violencia. Pero es todo lo contrario. Si no tenemos en nuestra mente la conciencia de que Dios va a juzgar a todos los hombres, la violencia florece, la venganza florece, la ira florece. Pero cuando sabemos que alguien va a solucionar todas las injusticias, nosotros aguardamos con paciencia aquel día. Y nosotros, la iglesia, eso hacemos en este momento, que esperar aquel día donde la justicia será reivindicada, donde las cosas que hemos sufrido a manos de hombres y mujeres perversas serán traídas delante de Dios. Y Él lo dice aquí en el profeta Joel, que Él los va a juzgar a ellos por lo que hicieron contra su pueblo.
Él mismo será su vengador. Ustedes pudieron notar esa creciente advertencia de juicio en el profeta Joel, ¿sí vieron? Cuando hablamos del juicio, y uno, y otro, y otro. Pero aquí vemos que también hay una creciente esperanza de gracia. Mucho. Pero nosotros quedamos con la pregunta, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportar el día del Señor? El día grande y terrible. ¿Saben quién? En serio, no, está difícil la pregunta. ¿O alguien se anima a decir, yo voy a soportar el juicio? Sí, adelante, Alcides. Muy bien. ¿Y las reglas que él está dictando cuáles son, Alcides? Más o menos, no importa. Ese. Alcides, nunca olvides esto. Esas reglas que el Señor quiere, que el pueblo recupere, que Él viva, es que vuelvan a Él. Es decir, que confíen en su Hijo Jesucristo. Porque nosotros tenemos que responder al unísono. ¿Quién podrá soportar el día del Señor? Nosotros sabemos quién. Jesucristo. Él soporta el día del Señor. Él lo soporta sobre sí, ¿de acuerdo? Él recibe todo el juicio de su pueblo, de la iglesia, pero Él sale al final vencedor. Él no es aplastado como nosotros lo seríamos por el juicio. Él no lo es. Pero Él no solamente es el que nos libra del juicio por su gracia, sino que Él también en Mateo capítulo 25, cuando está hablando de justamente ese día del Señor, Él está hablando de que Él, cuando venga, no con un ejército de langostas, tampoco va a venir con un ejército de hombres. Él dice, cuando yo venga, ¿y venga con quién? Casi, con los ángeles. Ya no langostas, ya no hombres, ya ángeles. A organizar la cosecha. Cuando venga con sus ángeles, con sus santos ángeles, Él reunirá a las naciones y Él mismo será el que las juzgue. A todas ellas. Entonces, en la persona del Señor Jesucristo tenemos aquel Dios precioso que es juez y que no va a hacer que la maldad florezca en su mundo. Gracias porque Él es así. Pero al mismo tiempo Él es el juez que ama su creación y eso nos incluye a nosotros. Y Él está dispuesto a soportar el juicio con tal de que tú no lo soportes y que tú entonces tengas vida. Pero ¿cuál es el llamado? Vuelve al Señor, porque su juicio, su día está cerca. Hermanos, que Dios nos dé la gracia de no relacionarnos con este tema como si fuera una caricatura. Que Dios nos dé la gracia de caminar todos los días de nuestra vida como en la atmósfera del día del Señor, como si viviéramos en la inmediata realidad del día del Señor, cada día que vivimos, el día del Señor, y claro, con la expectativa de que Él regrese y Él regresará. La iglesia será reivindicada, su pueblo será perdonado, primero será librado de ese juicio horrible y la iglesia experimentará el perdón. Conocerán la gracia infinita de su Dios, pero no solamente eso. Ustedes pudieron ver mientras leíamos al profeta Joel que la restauración no es solamente para los hombres, para los seres humanos. Ustedes pudieron darse cuenta que la restauración es también para ¿quiénes? Exactamente, para todo. Es decir, antes se describen las vaquitas como mugiendo sería, sí, bueno, digámosle así. Porque no tienen pasto, porque no saben qué comer y las vaquitas están desesperadas gritando. Y Él mismo les dice
que llegará el día en que ya no más volverán a vivir así, las vaquitas. ¿Por qué? Porque en el día del Señor, el día de juicio y de salvación, veremos la restauración total de la creación de Dios. Y nunca más, como lo dice Apocalipsis, habrá ni lloro, ni lamento, ni clamor, ni dolor, porque todas esas primeras cosas habrán dejado de existir. Esa es la esperanza de la iglesia, hermanos. Esa es la predicación del profeta Joel. Que el Señor nos ayude y nos bendiga reaccionando, porque el día del Señor está cerca. Bueno, hermanos, oramos. Padre nuestro, queremos antes que nada reconocer que necesitamos absolutamente de ti para ser librados del juicio. Porque nosotros en nuestras justicias, en nuestra capacidad, nunca podríamos hacerlo. Pero te adoramos y te agradecemos porque tú nos has dado en Jesucristo, tu Hijo, no solamente el juez que traerá belleza nuevamente a su creación, sino también que en Él nos has dado a nuestro Salvador, quien recibe sobre sí el peso del pecado, del juicio, de la ira. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias por las promesas extraordinarias que nos haces, Señor, por el llamado que nos haces. Y, Señor, te suplico para mis hermanas y mis hermanos, para todos los que están presentes en esta tarde, en este lugar, Padre, te suplico que ninguno de ellos duerma, que ninguno de ellos esté, Señor, como en un sueño, como somnoliento, Señor. Que ninguno de ellos, Señor, esté tibio. Que ninguno de ellos descuide su corazón. Padre, te suplico, aviva nuestros corazones, para que no seamos, Señor, como esas mujeres insensatas que no llenaron sus lámparas con suficiente aceite, no se proveyeron de suficiente aceite, Señor, y llegó el novio y fueron dejadas afuera. Padre, que nuestro corazón no sea negligente con relación a ti y a buscarte a ti y a estar aferrados a tu Hijo Jesucristo todos los días de nuestra vida, porque lo necesitamos desesperadamente. Sin Jesucristo no tenemos ninguna esperanza. No tenemos la posibilidad de ser perdonados de ninguna manera, si no es Cristo en la cruz el que da su vida por nosotros. Pero, Padre, que ninguno aquí, Señor, deje de reaccionar. Que ninguno de nosotros se imagine, no, más adelante, más adelante. Hoy es el día para volvernos a ti. Danos esa gracia, Señor. Yo te pido por los que están fríos, Señor, en este lugar. Te pido por los que aún ni siquiera tienen vida eterna en este lugar. Que todos vengan a tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Salvador, y que en Él conozcamos el perdón, la liberación del juicio, la restauración de la creación, la vida, Señor, con esperanza, llena de esperanza. Que así sea, Señor, que así sea. Y quédate ahí delante del Señor si tienes aún que interceder por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tu esposo, tu esposa, por tus vecinos. Intercedamos aún si es lo que necesitas,
para que el Señor traiga vida eterna sobre ellos también y sean librados de aquel día. Y que ese día para ellos se convierta en el día de salvación y no de juicio, como lo será para nosotros, que confiamos en Cristo. Quédate ahí, hermana, hermano, delante de tu Dios.